Comenzamos nuestro todo incluido de hoy hablando del séptimo arte. El próximo martes se celebra en el Teatro Principal la segunda edición de los Premios Simón del cine aragonés. Son 36 trabajos nominados en 6 categorías diferentes y un premio Simón de honor que este año ha recaído en el cineasta Carlos Saura. Teníamos claro que iba a ser difícil que aceptara, con lo cual, bueno, pues dijimos, pues si no puede ser Carlos Saura, otro año será, o pensaremos en otra persona, que hay muchas personas, ¿no?, en el ámbito del cine aragonés. Nuestra sorpresa fue cuando aceptó, ¿no?, siendo unos premios tan recientes y tan jóvenes como los Simón. Visitamos además la exposición El arrebato de vivir, del veterano pintor aragonés José Ignacio Baqué, que podéis ver hasta el 24 de mayo en la sala de exposiciones de Bantierra. Una muestra figurativa llena de emociones y sentimientos que debe experimentar el visitante. Yo dejo siempre que el que vea mire y él solo... Yo doy una pauta para que el que ve el cuadro saque lo que quiere. No lo dirijo, le insinúo. Lo que sí que procuro es sacar sentimientos muy sencillos, cosas muy normales, pero que están en todo ser humano. Os proponemos también una lectura especializada en viajes. 2 auténticos trotamundos nos presentan la guía Cómo preparar un gran viaje, que nos da las claves para que todos nuestros viajes salgan perfectos y nos resuelve las dudas que más temor nos causan a la hora de emprender trayecto. Bueno, que si no nos ha pasado nada malo, que si no hemos tenido problemas con la policía o que nos hayan robado. La seguridad y la salud. Y no te has puesto enfermo, y si te pones enfermo, ¿qué haces? Todo eso. Y el equipaje. Nosotros para un viaje de un año, por ejemplo, decían, ¿y cómo haces una mochila para un viaje de un año? Esto no es todo. En nuestra sección de podcast, Paco Cester nos ayudará a encontrar todos los podcasts que nos interesen y a descargarlos para poder disfrutar de ellos. Y os contaremos también cuáles son los nuevos estrenos de cine. Acomodaos en vuestra butaca porque comienza Todo Incluido. Birds flying high, you know how I feel. Los objetivos de los premios Simón sí que nacieron con una idea muy clara, que por una parte de que el sector un poco sintiera un aprecio hacia lo que hace, hubiera una especie de, pues eso, de potenciar la autoestima del sector, pero a la vez que sirviera de escaparate para lo que es el ciudadano de a pie aragonés, ¿no? También el no aragonés, pero especialmente el que vive en la comunidad. Creemos que es nuestra manera de ofrecerles lo que hacemos y no estar siempre un poco en el escaparate y en la prensa como un sector que constantemente demanda ayudas, demanda apoyo. Creemos que también nosotros podemos ofrecer. Sí, la verdad es que se ha tomado como hilo conductor el cabaret, el musical. Contamos con varios números que van en esta onda. Queremos guardarle un poquito de sorpresa, ¿no? Ana Esteban es la directora de la gala, que ya lo fue el año pasado, y este año pues contamos con David Sancho como presentador, que el año pasado tuvo su momento de gloria en la gala con una canción que gustó mucho, y bueno, pues este año da el paso y presenta la gala completa. Estamos con 6 categorías más un homenaje. Sí que pretendemos que año tras año, pues bueno, quizás se sume alguna, y si no, que roten las categorías. El año pasado teníamos fotografía y este año, por ejemplo, tenemos guión. Pero tenemos una 6ª categoría que da cabida a cualquier apartado que no esté contemplado en las anteriores. Lo mismo, compite una música con una entidad que ha apoyado el cine, pero sin embargo nos parece que es un reflejo muy acertado de lo que ocurre en Aragón con el cine, que hay mucho profesional en muchas áreas que igual están trabajando en Madrid o en Barcelona o en el extranjero, y que no habría para tener una categoría entera para ellos. Me gustaría un poco subrayar el apartado de los largometrajes por lo complicado que es montar esta categoría. Realmente creemos que el apostar por esta categoría, que conviven tanto documental como largometraje, pues para nosotros tiene su valor porque es significativo. No tenemos suficiente producción de largos de ficción como para crear eso, una sección de 5 o 6 nominados. Entonces, pues bueno, compiten en igualdad de condiciones, pero a la vez es una puesta en valor de este tipo de producciones largas que cuestan más esfuerzo sacar adelante. Y tenemos desde una historia de humor con notas de ciencia ficción hasta documentales de corte social o de corte científico, y obras de mediometraje que entran en la categoría de largometraje, porque nuestro corte está en los 30 minutos, que tratan pues problemáticas también sociales o históricas o de amor directamente. O sea que
la ficción documental conviviendo en una misma categoría y con temáticas muy variadas. Teníamos claro que iba a ser difícil que aceptara, con lo cual, bueno, pues dijimos, pues si no puede ser Carlos Saura, otro año será, o pensaremos en otra persona, que hay muchas personas, ¿no?, en el ámbito del cine aragonés. Nuestra sorpresa fue cuando aceptó, ¿no?, siendo unos premios tan recientes y tan jóvenes como los Simón, que en eso tenemos que agradecer la intermediación de Javier Espada, del Centro Buñuel en Calanda, pero vamos, para mí creo que significa un espaldarazo fundamental que Carlos Saura acepte este Simón de honor, más aún por su relación con Luis Buñuel, ¿no? Con todo lo que conlleva pues, que él reciba un premio que tiene tanto significado, ¿no? Hombre, la verdad es que en cuanto al apoyo, que siempre tenemos que hablar de él, estamos en un momento muy malo, posiblemente de los peores que hemos tenido desde que como ACA estamos en activo y peleamos porque nacieran las ayudas al audiovisual, que no existían previamente. Pues esa parte es muy mala, pero por otra parte sí que es verdad que gracias a los medios y a la creatividad y a la formación, que se ha desarrollado mucho en estos años en el ámbito privado y público, hay una cantera muy buena de profesionales. Se produce cine de calidad. Llevamos 2 años con 2 largometrajes como el de Paula Ortiz o como el de Borja Echeverría, por poner 2 ejemplos de ficción de largometraje de más de 1 hora, que existen, que están en el mercado nacional, ¿no?, de largometrajes, lo cual es un planteamiento, pues eso, muy difícil de asumir y de llevar a cabo, y creemos que ojalá este sea el camino de la cinematografía aragonesa, ¿no?, que cada año haya 1 o 2 películas que puedan verse en el Estado español y más allá de sus fronteras. Buenas noches. A la espera del próximo viernes, que se estrena la nueva versión del Gran Gatsby de Baz Luhrmann, este fin de semana no tenemos muchos estrenos destacados, pero uno sí que merece nuestra atención. Pero antes de hablar de ese estreno, vamos a hablar también de La Mula, esa película de Michael Radford, sin acreditar, y con María Valverde y Mario Casas de protagonistas. Una película que arroja una duda muy razonable. No sabemos si las críticas decentes y algunas buenas que está recibiendo desde su paso por el Festival de Málaga son mera publicidad, lo cual no sería nada descabellado pensarlo, o realmente se trata de una cinta loable. Para salir de dudas habrá que ir a verla. Y el estreno destacado de esta semana es la nueva película del director de la brillante Old Boy, de la que, por cierto, Spike Lee está haciendo un remake con Josh Brolin. Esta vez nos sorprende con Stalker, una película muy cuidada estética y técnicamente que nos pone en un marco de una historia macabra, un cuento oscuro protagonizado por la cada vez más cómoda en papeles secundarios Nicole Kidman, el siempre capaz Matthew Good y la emergente Mia Wasikowska, la Alicia de Tim Burton. Si quieren, como ya hemos dicho en otras ocasiones, pasarlo bien inquietándose con una buena historia, vayan al cine a ver Stalker. Y de nuevo tenemos que hablar de una película de Hitchcock, la que para muchos es su obra maestra, Psicosis, que ZTV emite esta noche después de Todo Incluido. Ya mencionamos en otra ocasión que no saber el final de esta película es un lujo. No saber nada del pasado y presente de Norman Bates es una suerte que hay que aprovechar, y eso ya es un aliciente para ver esta joya del terror y de la filmografía del orondo maestro del suspense. Psicosis puede presumir no solo de un reparto magnífico y de un guión totalmente vanguardista para la época, también puede hacer alarde de poseer algunos de los mejores planos y escenas de la historia del cine. No solo de la conocidísima escena de la ducha estamos hablando, también de ese golpe de efecto aterrador del detective subiendo las escaleras, su contundente conclusión final, o el que yo creo es el momento más impactante que se ha visto jamás en la gran pantalla. Vemos esa puerta que conduce al sótano. Avanzamos hacia una sala iluminada con una simple bombilla y vemos a la señora Bates tranquilamente sentada. Los 30 segundos posteriores a este plano son magia, pura magia del cine, tan emocionantes como todo ese halo de terror que envuelve los alrededores en blanco y negro del motel y la mansión Bates. No es solo una película, es una de las razones por las que existe el cine. Psicosis, no se la pierdan. Heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't. Va a encontrar 24 cuadros hechos en los 3 últimos años y que son, cada uno es de su manera, que vamos, todos tienen una línea común que es expresión, un poco de sentimiento. Yo dejo siempre que el que vea mire y él solo, yo doy una pauta.
para que el que ve el cuadro saque lo que quiera. No lo dirijo, le insinúo. Lo que sí que procuro es sacar sentimientos muy sencillos, cosas muy normales, pero que están en todo ser humano. Pues puede ser tristeza, puede ser dulzura, cosas así. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throat. Pues porque creo que el ser humano es un ser que es sensible y el sentimiento creo que es una de las cosas más importantes que tenemos. Aunque ahora con todo esto del internet y todas esas cosas parece que está un poco... Pero en el fondo todos tenemos una sensibilidad y eso es lo que yo trato de reflejar. Por ejemplo, una niña de estas que parece que está triste, no está triste, está pensando, está viendo un mundo que es el suyo, sus elucubraciones, sus cosas, y eso es lo que trato de que el que lo ve, lo vea también. Como cuando tú lees un libro, es una aventura, pero tú te la adaptas a tu ser, a lo que tú ves. Love is not a victory march, it's a cone and it's a broken hallelujah. Tuve 4 cánceres. He estado 8 o 10 años sin pintar con los 4 y cuando me recuperé de los cánceres, uno que fue casi mortal, me dio otra vez por empezar a pintar y empecé a pintar y eso es lo que es el arrebato de volver a vivir. Sí, yo antes era abstracto total, pero me volví al figurativo porque quería expresar otras cosas. Además, a mí el abstracto ya se me había terminado. O sea, llegó un momento que era un callejón sin salida. Ya no tenía... O sea, pintaba, pero no me decía a mí ya nada, y a mí si la pintura no me dice a mí, no me sirve. Entonces busqué otro camino y empecé con la figuración. Es el retrato de una silla, corriente y vulgar. Pues porque es igual que retratar a una persona, una silla tiene su vida también. Es una vida, pues que, por ejemplo, hay a quien le recuerda una silla a la casa de su abuela, sobre todo este tipo de sillas. Hay a quien una silla le recuerda que está cansado. Eso es una silla y es un retrato de una silla, como puede ser el retrato de un caballo o de cualquier otra cosa. Hago acuarelas, dibujo, o sea, estoy haciendo muchas cosas a la vez. De todo se combina, de las acuarelas salen los cuadros, del cuadro vuelve a salir otra acuarela que es diferente, cosas así. Pues el óleo permite, es una textura muy especial, permite dar un empaste, un empaque a lo que haces. El color es importante porque es lo que define la obra que haces. Los colores son emociones. Por ejemplo, cuando uno está triste se viste de pálido, cuando uno está alegre se pone colorines, cuando es primavera te pones estampados, cuando es invierno te vistes de gris o de azul marino, pues es lo mismo. Desde pequeño, yo a los 18 años gané un premio ya de pintura nacional, luego aquí gané el San Jorge, y he pintado siempre, o sea, toda mi vida, a trompicones. Unas veces he pintado más, otras veces he pintado menos, unas veces he tenido más ganas, unas veces más posibilidades de poderme dedicar, otras veces he tenido menos, pero vamos, siempre ha habido un hilo conductor que toda mi vida ha sido la pintura.
Pues muy buenas noches, bienvenidos de nuevo aquí a este pequeño rincón dedicado al podcast y vamos a hacer un espacio en el que vamos a retroceder un poquito para atrás, pues porque afortunadamente son bastantes los televidentes que nos ven y nos preguntan cosas y algunos nos dicen, oye, yo solamente bajo podcast de radio, no sé dónde encontrar otro tipo de podcast que no sean profesionales. Si no recojo bien tu dirección, a veces no sé cómo encontrar podcast de historia o podcast de naturaleza. Otros me preguntan, pero a ver, Paco, ¿qué es un podcast? Y digo, pues vamos a retomar un poco lo que hicimos ya en el primer episodio, que es decir, ¿qué es un podcast? Un podcast es un archivo que contiene audio y que se cuelga en la red, como la mayoría de vosotros sabéis. Los programas de radio se cuelgan en la red y tú puedes escuchar el programa radio que se ha emitido el domingo o el lunes a una hora, a la hora que tú quieras, pues yendo a la página de la emisora y descargándolo, bajándolo y escuchándolo bien en tu ordenador o en MP3. Esta posibilidad de colgar audios en internet, de que cualquiera tenga acceso a ellos, lo que ha creado es algo que se llama podcasting, que consiste en que algunas personas, o varias personas, o una persona desde su casa, graba un archivo de audio en el que, como si programa de radio amateur fuera, pues nos cuenta algo sobre un tema o varios temas que nos interesan. Bien, pues ya sabiendo que es un podcast y yo quiero escuchar qué es esto de un podcast, pues vamos a dar unas páginas y unas ideas para que cualquiera pueda en un momento determinado, con un simple ordenador y una conexión a internet, pueda descargarse podcast de temática que le gusten y luego ir escogiendo pues qué podcast es el que más te gusta. Vamos a ir a la plataforma quizá más grande que puede hablar de podcast en internet y más conocida por todos, se llama iVoox. En su página central tenemos todas las posibilidades o clases de podcast que hay. Ciencia y naturaleza, historias y humanidades, cine. Nosotros tenemos que decir, bueno, pues que me gusta el cine, televisión y espectáculos. Pincho en cine, televisión y espectáculos y aquí me empiezan a aparecer un montón de podcasts y de capítulos. Ir aquí si lo queréis escuchar directamente en internet y si lo queréis descargar, pues lo podéis descargar. Le dais aquí y como veis tenéis una posibilidad de descarga. Esta descarga sirve para que movamos el archivo o bien al ordenador para guardarlo ahí o bien lo movamos, pues ponerlo en un dispositivo móvil o en un MP3 y así vais tranquilamente por el camino al trabajo o de camino a donde sea escuchando pues un podcast donde hablan de una temática que os guste, ya sea historia, ya sean videojuegos, porque eso sí, tenemos que decir que en los podcasts tenéis absolutamente de todo. Bueno, pues una buena forma de saber qué es esto y experimentar y a ver si me gusta es ir a iVoox y ahí buscar la temática que te gusta y luego encontrar algo que realmente te agrade. También hay otra plataforma, quizá menos conocida y con muchos menos podcasts, que se llama Oyesto, en donde vais a encontrar muchos podcasts de españoles, sobre todo, fundamentalmente. Y antes os hacía alusión a que son muy especializados. Pues bien, aquí tenéis uno que se llama Archivo 007 y que está dedicado exclusivamente a la gente 007, el famoso James Bond. Bueno, luego hay un programa, es el programa de Apple, el iTunes, y este normalmente se utiliza indefectiblemente con iPod. Pero bueno, también lo podéis instalar en el ordenador y podéis escuchar desde aquí, desde el ordenador, los podcasts. Fijaros que en el programa hay una pestaña donde pone podcast. Aquí vais a podcast y como veis, otra vez volvemos a lo mismo. Fijaros si hay temáticas de las que se hablan los podcasts. Tenéis de todo. Ciencia, medicina, sociedad, naturaleza, comedia. No tenéis más que ir allí, escoger un tema, os van a aparecer unos cuantos podcasts y ya sabéis, descargarlos gratuitamente. También podemos hacer otra cosa. Si nos gusta, nos podemos dar a una pestañita que tienen todos los podcasts que es suscribir. Esto quiere decir que una vez que yo me he suscrito a un podcast que a mí me gusta, siempre que haya una actualización, siempre que haya un nuevo programa, me lo bajará automáticamente el programa. En iVoox también lo podemos hacer. Pues esta es una buena forma de disfrutar de podcast. Y ya, por fin, si somos de Aragón y queremos escuchar qué hacen los podcasters aquí en Aragón, tenemos una página que es Aragón Podcast, de la Asociación Aragonesa de Podcast, y ahí tenemos un directorio de todos los podcasts que se hacen en Aragón y que no tenemos más que pinchar en uno de ellos, descargarlo y disfrutarlo. Bueno, espero que con esto algunos que tenéis algunas dudas os hayan quedado claras y por fin vuestras respuestas sean un poco más concisas y ya sepáis qué es lo que hay que hacer cuando vais a escuchar un podcast. Nos vemos, no obstante, la semana que viene y hasta entonces que seáis muy buenos. Gracias.
Pues se va a encontrar toda la información que necesita antes de preparar un viaje, desde cómo elegir la ruta hasta qué equipaje llevar, qué documentación necesitará, todo lo que tiene que preparar antes de partir. Y también durante el viaje, ¿no? Tiene como tres partes, una que es los preparativos, otra lo que es durante el viaje, lo que puede suceder, lo que se va a encontrar el viajero, y otra que es el regreso. Cuando nosotros hicimos un viaje de un año, estuvimos cruzando África desde Sudáfrica hasta Marruecos por tierra, y cuando volvimos muchísima gente nos preguntaba, aparte de por el viaje y los países, por cuestiones prácticas. ¿Cómo habéis hecho con los visados? ¿Y cómo hacíais con el dinero? ¿Y dónde habéis dormido? ¿Reservabais las noches de hotel? Y todas esas preguntas vimos que había mucha curiosidad y no había ningún libro en castellano que fuera tan completo, que estuviera recogida toda la información, así que decidimos escribirlo. No es un libro de relatos, no, es un manual muy práctico, quiero decir, no hablamos desde nuestra experiencia, pero no de nuestras experiencias. Y no solo eso, también hemos contado con la colaboración de otros grandes viajeros que han viajado, por ejemplo, en bicicleta o en moto, en otros medios de transporte que nosotros no hemos utilizado, y así con su experiencia hemos hecho una cosa redonda. Bueno, que si no nos ha pasado nada malo, que si no hemos tenido problemas con la policía o que nos hayan robado. La seguridad y la salud. Y no te has puesto enfermo, y si te pones enfermo, ¿qué haces? Todo eso. Y el equipaje. Nosotros para un viaje de un año, por ejemplo, decían, ¿y cómo haces una mochila para un viaje de un año? El objetivo, yo creo que último del libro, es que aquella gente que no se anima a viajar porque tiene ciertos miedos y tiene mucha inquietud ante las situaciones en las que se puede encontrar, para que para que sepa cómo sortearlos y pueda quitarse esos miedos y lanzarse a viajar. Desde hace muchos años nos gusta mucho viajar, y cuando viajábamos era el clásico como el que hacemos todos, ¿no? El viaje de vacaciones, a veces son 2 semanas, a veces 3, con suerte un mes, pero nos sabía poco. Nos quedábamos siempre con ganas de más, de saborearlo, de seguir experimentando. Y un buen día decidimos, como has dicho tú, cambiar un poco el enfoque de nuestra vida y dejamos el trabajo y nos fuimos a hacer un viaje. Bueno, Pablo lo ha hecho 2 veces. Sí. Yo hice un poco, tomé ese paso también 5 años antes, que estuve recorriendo la ruta de la seda. Estuve 8 meses viajando desde Turquía hasta China, pero un poco fue lo mismo. Hay un momento en que los viajes cortos se te quedan cortos, valga la redundancia, y el cuerpo te pide pues viajar sin fecha de regreso, y eso es un poco lo que yo hice en la ruta de la seda y hemos hecho en este viaje de África. Viajar, eso, pensando que cuando nos cansemos volvemos a casa, que es la mejor de las maneras de viajar. Te cambia mucho, te das cuenta, por ejemplo, de que se puede vivir con muy poco, que en un año vives con lo que llevas en la mochila. Obviamente necesitas comer, dormir, necesitas del entorno, ¿no? Pero con los bienes materiales que llevas en la mochila puedes sobrevivir y tirar adelante, ¿no? Entonces eso te hace sentir que muchos bienes, el materialismo que hay en la sociedad actual, bueno, no son necesarios, ¿no? Y aprendes a vivir con poquito. Eso a mí me ha cambiado mucho en ese sentido. Y te ayuda a relativizar mucho, ¿no? Ver cómo vive la gente en otros sitios y conocer otras culturas y demás, te sitúa un poco de una manera distinta respecto a tu propia cultura o a tu propio entorno. Y te da mucha fortaleza, ¿no? Porque si sales bien parado de un viaje así, que yo creo que todos los gente que hemos hablado, sales creyendo en ti mucho más, ¿no? Eres consciente de que si quieres hacer algo, puedes. Como lo hemos publicado y editado nosotros, está distribuido solo en las mejores librerías de viaje.
En España hay 28 o 30 y en Zaragoza, por ejemplo, está Cálamo, que es una excelente librería de viajes y ahí es donde lo tienen. También lo vendemos nosotros directamente a través de la web www.ungranviaje.org. Comenzamos nuestra agenda con una exposición. Hasta el domingo podéis disfrutar de la muestra fotográfica de la aragonesa Beatriz Pitarch, Sola en Laos, en la que nos presenta su último viaje a Laos a través de diferentes instantáneas. Hasta este domingo en el Centro Cívico Tío Jorge, de 11 a 1:30 de la mañana y de 5 a 8:30 de la tarde. Y dentro de la Feria Internacional de Cerámica Contemporánea Cerco, que se está celebrando esta semana en Zaragoza, os proponemos para mañana toda una jornada con diferentes actividades y charlas que tendrán lugar en el Centro de Artesanía de Aragón. Mañana se celebra también en Alcañiz la semifinal de la 4ª edición del concurso Música Aula, el festival pop rock del estudiante en el que participan 5 grupos integrados por alumnos de secundaria de 5 colegios e institutos españoles. 2 son de Zaragoza, Loud Speakers de Los Enlaces y Catmouth del Salvador. Nuestra cita musical de esta semana es Tachenko, que está mañana en concierto en la Sala López a las 9:30 de la noche para presentar su nuevo disco El amor y las mayorías. Con su videoclip Yo no quiero sonar moderno de su EP Apúntame a mí primero, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Solo quiero que prestes atención, que te sientes y escuches esto, porque nunca verás el resto. Vete cuando termine la canción. El jardín del Edén, esa luz de neón, apuntan en la misma dirección. Apúntame a mí, primero lo digo porque no quiero saber lo que te pasó. Apuntan a mis amigos que quieren dormir contigo, saber lo que te pasó. No hace falta que digas nada, lo explico todo tu mirada, las cadenas que dictan lo que soy, los errores del mecanismo, las sonrisas.